Recordemos entonces los tres productos estrella del Ecuador hasta el momento: cacao, banano y petróleo. Muy bien. Vamos a poner atención al siguiente video, ¿sí? Vamos a poner atención al siguiente video que nos habla un poco sobre este boom, sobre este auge y por qué la importancia del petróleo hace casi 50 años atrás, ¿sí? Vamos a observar el video. Esperamos que se abra el video. Listo, ahí está. Esperemos que se abra el video. Ya. Mientras que se abre el video, podemos levantarnos, a un poco estirarnos, ¿sí? A ver, disculparán estas interferencias del internet, ¿ya? Ya les pongo a ver. Ya. El boom petrolero se da en el año de 1972, justo cuando las Fuerzas Armadas se encuentran. A ver, le voy a repetir el video. Ahí está, observemos el video, ¿sí? El boom petrolero se da en el año de 1972, justo cuando las Fuerzas Armadas se encuentran en el poder luego de derrocar al vasquismo. El descubrimiento de este valioso recurso natural modifica las relaciones tradicionales del sistema político ecuatoriano, ya que además de convertirse en el principal sustento económico del país y cambiar por ende su patrón de crecimiento y desarrollo, enfrenta a diversos actores sociales que trazan como objetivo apropiarse de las ganancias que el oro negro trae al país. Para el economista argentino Arnaldo Bocco, este boom petrolero puede dividirse en dos etapas, la primera de ellas guiada por fuertes principios de nacionalismos revolucionarios y la otra caracterizada por una política más ortodoxa en pro de la inversión extranjera. Primera etapa. En este primer periodo comprendido entre 1972 y 1976, uno de los personajes más destacados es el general Guillermo Rodríguez Lara, representante de las alamas nacionalistas de las Fuerzas Armadas y militar al mando del Ecuador. Su gobierno buscó desarrollar una economía autónoma mediante tres puntos claves. El primero de ellos consistía en una política nacionalista dirigida al sector de los hidrocarburos, por medio de la cual buscaba dar al pueblo la propiedad de la renta del petróleo. Dicha medida la ejecuta con el fin de acabar la concesión. El expresidente Otto Semena Gómez le dio al consorcio ADA para manejar un yacimiento petrolero ubicado en el Golfo de Guayaquil. El segundo punto radicaba en modernizar el Estado y la economía del país a partir del auge petrolero que se vive durante esta década y la cual mantiene un crecimiento estructural del Ecuador. El boom petrolero. Ecuador, país agrícola por excelencia desde tiempos inmemoriales, de pronto pasó a ser un país petrolero desde inicios de la década de los 70, el hidrocarburo en la base de nuestras finanzas y el primer rublo de riqueza Texaco Gulf. Realiza el primer embarque de petróleo ecuatoriano, en un tiempo donde el petróleo del mineral era alto. Con los nuevos ingresos se empezaron a ver cambios espectaculares. El país, con modernas vías de desarrollo, de comunicaciones, del turismo, tuvo impulso destacado y el dólar se estabilizó en 25 sucres por unidad. Sin embargo, en estos años varias compañías extranjeras como Shell, Standard Oil, California Oil, Tennessee y la Western Geophysical Co. obtuvieron más de 5 millones de hectáreas en nuevas concesiones para realizar exploraciones petroleras tanto en el litoral ecuatoriano como en la región amazónica, comunicaciones, desarrollo, minería, educación, salubridad, proyectos de vivienda e hidroeléctricos como complejo hidroeléctrico Caute.
Se subsidiaron ciertos de uso popular, gas, electricidad, agua potable y exoneraron bienes importados, autos, electrodomésticos, repuestos. Ecuador ingresa a la OPEC, se creó el ITP. La reciente riqueza nacional se convirtió en el eje de la economía nacional y dio lugar a la creación de nuevas empresas conectadas a la actividad petrolera. Se multiplicaron los trabajos pero también la corrupción. La nueva ley de hidrocarburos como 2 modificaciones al contrato de Texaco, Gulf, determinaron además que el Estado podía retener el 20% de producción de las compañías petroleras para el consumo interno de derivados. La riqueza junto a la falta de políticas coherentes con el desarrollo no logró erradicar la pobreza. En 1975 los precios internacionales del petróleo cayeron para retornar a la democracia con el fin del boom petrolero que no volvería a reactivarse sino a partir de 2004. La comercialización del... Listo. Ahí le vamos a dejar. ¿Ya? Entonces, lo siguiente. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decía en el video? ¿Alguien que me pueda dar un pequeño resumen de qué nos decía en el video? Dijo muchas cosas en el video, pero ¿quién me puede ayudar? Una de ellas era de esas características del boom petrolero. A ver, ¿quién me puede ayudar? Alzamos la mano. A ver, ahí le escucho Carla. A ver, Lucía. A ver, primero Lucía y luego Carla. A ver, Lucía. Que inició en el año 1972. Muy bien, gracias. A ver, Carla, ahora sí puede hablar. Le escucho. Que también eso ayudó mucho al país. Ayudó mucho al país. ¿En qué ayudó al país? A ver, ¿quién me ayuda? ¿En qué ayudó al país el boom petrolero? ¿Por qué ayudó al país el petróleo? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Camila. Por la economía. Ya le soplaron por ahí. A ver, Camila. A ver, Amadeus, ¿en qué ayudó el petróleo al Ecuador? Por la economía. A ver. A ver, Lucía. ¿Por la economía? En la economía, muy bien. ¿En qué más? En la economía ayudó a hacer muchas obras. ¿Obras como cuáles ayudó el petróleo? A ver, ahí nombraron algunas. Por donde circulan los autos. ¿Cómo se llama eso? Carreteras. Las carreteras. Muy bien, Camila. Entonces, para la construcción de carreteras y también explotación de usos de petróleo tanto en la costa y tanto como en la Amazonía. Muy bien. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a reflexionar, ¿ya? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Recuerden ayer que estábamos viendo las conjunciones y una de ellas, ese tipo de conjunciones, había las consecutivas o las concesivas, que me quería decir que explicaban una consecuencia, un resultado. ¿Cuál fue el resultado de ese boom petrolero, de ese auge petrolero? A ver si me ayuda leyendo, Camila, ayúdeme leyendo las consecuencias del boom petrolero en lo social. A ver, Camila, o quién me ayuda, por favor, leyendo las consecuencias del boom petrolero en lo social. A ver, ¿quién me levanta la mano? Me levanta la mano y me ayuda leyendo. ¿En dónde? Aquí está la pantalla. No, no hay nada, profe. A ver, ya les comparto de nuevo. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Ahí sí ven? Sí, Ya. A ver, ayúdame leyendo, Lucía. ¿Qué dice? ¿Cuáles fueron las consecuencias en lo social? la élite se diversificó. La clase media se fortaleció en sus ingresos, formando una burocracia estatal. Creció el número de
marginados, los ingresos del petróleo no llegaron a grupos poblacionales tales como campesinos, afroindígenas. Se ¿Se conectó? se conectó a la Amazonía con las demás regiones naturales. Muy bien, ya esas son las consecuencias, los resultados en la parte social. Cuando hablamos de parte social, hablamos de todos los grupos de la población que existen, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, y también referido a la condición cultural, sean campesinos, sean afroecuatorianos o sean indígenas, ¿sí? Entonces, las consecuencias en lo social. La élite se diversificó. ¿Qué quiere decir la élite? La élite quiere decir los grupos poderosos, los grupos empresariales que tienen empresas. Entonces, como yo les decía en clases, los grupos de poder, los monopolios comerciales, recuerden que querían aumentar más industrias, aumentar más productos y estar al mando de la economía a nivel del país. La clase media, ¿cuál es la clase media? La clase media, pues, recuerden, en una pirámide, ¿sí? En la cúspide está la élite, en la mitad está la clase media y abajo estamos los trabajadores, ¿sí? La clase baja. Entonces, la clase media se fortaleció en sus ingresos formando una burocracia estatal. Ya, creció el número de marginados porque no todos los ingresos del petróleo llegaban a la población ecuatoriana, ¿sí? Los ingresos del petróleo no eran bien invertidos, no eran ahorrados, por lo tanto no llegó a este grupo de población, ¿sí? Y como decía al principio Amadeus, como el petróleo surge en los pozos petroleros, valga la redundancia, de la Amazonía, entonces se conecta la región costa, la región sierra con la región amazónica. ¿Por qué? Porque se construyen carreteras, se construyen vías para ingresar a la selva ecuatoriana, al oriente ecuatoriano, para poder llegar a esos pozos petroleros, ¿ya? Ahora ayúdeme leyendo, por favor, Brandon. Ayúdeme leyendo. ¿Sí me escucha, Brandon? Las consecuencias en lo político. A ver, leamos, por favor. Ya. El Estado como dueño de los recursos del petróleo. El Estado como institución de fuentes de empleo, fortalecimiento de las instituciones públicas, Banco Central, Empresa Eléctrica, Contraloría. Organización creada para producción y comercialización de petróleo CEPE y refinería de Esmeraldas. Muy bien, ¿ya? Esas son las consecuencias en el ámbito político. Dice el Estado como dueño de los recursos del petróleo. Es decir, el Estado se refiere al gobierno de turno, ¿no? En la presidencia, recuerden que esto se da en la presidencia de Guillermo Rodríguez Lara, ¿sí? Cuando Guillermo Rodríguez Lara era presidente del Ecuador. Entonces, su gobierno se consideró el dueño de los recursos del petróleo, ¿ya? Porque gracias al petróleo, en ese tiempo, en los años 1972 a 1976, la economía del Ecuador creció gracias al petróleo, gracias a la venta de petróleo. Dice el Estado como institución, crea fuentes de empleo, claro. Y se crearon nuevas empresas dedicadas al petróleo, nuevas empresas dedicadas a administrar los recursos del petróleo, entonces eso generaba fuentes de empleo para que la gente trabaje en esas empresas, ¿sí? También dice, se fortaleció las instituciones públicas. ¿Cuáles son las instituciones públicas? En ese tiempo, el Banco Central, ¿sí? A ver, alguien que me diga, ¿dónde queda el Banco Central? ¿El centro? ¿Pero en qué parte del centro? A ver, Wendy, ¿dónde queda el Banco Central? Ya les voy a decir al papá que los lleven a un tour por la ciudad. A ver, Camila. Yo sí conozco. A ver, Mira. No, yo sí conozco. a ver, ¿en dónde queda el Banco Central?
Profe, yo, A ver, Carla, dime. eso queda en la 10 de agosto, ahora es un museo, ¿verdad? Sí, pero ya, la 10 de agosto, pero al frente, ¿qué hay? Alameda. Exacto, el Parque La Alameda al frente, ¿verdad? Listo, muy bien. La empresa eléctrica y la Contraloría. La Contraloría queda más abajito, pues al frente del arbolito, ahí queda la Contraloría General del Estado. ¿Sí? Listo. También dice, hubo organizaciones específicas creadas para administrar los recursos del petróleo, ¿sí? Entonces, como la CEPE y la refinería de Esmeraldas, ¿sí? En Esmeraldas, en la costa, hay una refinería. Es decir, que desde el oriente ecuatoriano, por el oleoducto ecuatoriano, viaja el petróleo y se refina el petróleo en esta refinería de Esmeraldas y lo pueden exportar y lo pueden vender a otros países, ¿sí? Ya. Ahora en lo económico, por favor, ayúdenme leyendo. Ayúdenme leyendo. Adrián, ayúdenme leyendo, por favor, las consecuencias del boom petrolero en el Ecuador. A ver, Adrián, si me ayuda leyendo, por favor. ¿Sí me escucha, Adrián? Doménica. Sí, profe. A ver, Adrián, ayúdeme leyendo, por favor. Creció la industria de la construcción y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Ya. ¿Qué más? Creció el sistema bancario. Ya, ¿qué más? El país recurrió al endeudamiento. Endeudamiento, ya. ¿Y el último? Ay, perdón, el endeudamiento. ¿Y el último? La economía dependía del valor del petróleo en el mercado internacional que varía hasta la actualidad. Ya. Muy bien. Ya. Lo económico, dice, creció la industria de la construcción, obviamente. Gracias a los ingresos del petróleo, el Estado organizó instituciones para que se creen pequeños proyectos de vivienda para la clase baja y para la clase media. También creció el sistema bancario, ¿sí? En esta época surgieron algunos de los bancos que más escuchamos en la actualidad. Obviamente, cuando no se hizo un buen uso de esos recursos del petróleo, y los recursos del petróleo, ciertos recursos del petróleo, se utilizaron para construir carreteras, para construir empresas o edificios, para hacer obra pública, pero también no se consideró el hecho de ahorrar esos ingresos del petróleo. Entonces, por eso es que el país recurrió a qué? A endeudarse, ¿sí? Es como lo que pasa en sus casas o ha pasado también en sus familias. Por ejemplo, necesitan dinero para pagar ciertas cosas o ciertos servicios. Entonces, ustedes, sus papás, sus familias, ¿qué hacen, a ver, para conseguir dinero? Aparte de trabajar, ¿qué es lo que hacen para conseguir un poquito más de dinero y pagar ciertos servicios? A ver, ¿quién me puede ayudar respondiendo? ¿Qué es lo que hacen nuestros papás? A ver, Carlita, ayúdenme. Nuestros papás trabajan. Trabajan. Cuando no les alcanza el dinero del trabajo, ¿qué es lo que hacen nuestros papás? A veces. A ver, Piden préstamos. piden préstamos, muy bien, Camila, piden préstamos, muy bien. Entonces, así mismo le tocó al Ecuador en esa época. Recuerden que estamos en el año de 1972 a 1976, ¿ya? Entonces, pidió dinero a otros países, al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y para poder solventar gastos por construir carreteras, construir edificios, escuelas o planes de vida, ¿ya? Por último, es lo importante, miren, la economía dependía del valor del petróleo en el mercado internacional.
¿Ya? Alguien que me pueda decir en las noticias salía, y es una noticia internacional, ¿qué es lo que pasaba con el petróleo actualmente en la economía mundial? ¿Qué pasaba con el petróleo? Bajó. Bajó el precio del petróleo. ¿Ya? Entonces, asimismo, actualmente, nuestra economía está dependiendo del petróleo, dependiendo del precio del petróleo. ¿Ya? Por unos $4 el barril. ¿Ya? Eso multiplíquele por todos los cientos y miles de barriles que produce el Ecuador al día o a la semana, ¿sí? Entonces, esas son las consecuencias en la parte económica, ¿ya? Al crecer el sistema bancario, el país se endeudó, el país dependía del valor del petróleo internacional. Entonces, esas son las consecuencias en los tres aspectos: político, económico y social. ¿Ya? Listo. Vamos a ya terminar y vamos a indicar qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Por favor, Camila, léame la primera actividad que vamos a hacer respecto a este tema. ¿Qué es lo que dice ahí? Resolver las páginas 104 y 105. Leer previamente para poder responder. Subirlo a la plataforma. Ya. Entonces ustedes van a subir a la plataforma la siguiente actividad, ¿no? La actividad de la 104 y la 105, es decir, no tienen que necesariamente pasarle al cuaderno, le pueden resolver. Los que tienen el libro, los pueden resolver en el libro. Los que no tienen el libro, yo ya les mando las páginas 104 y 105 de sociales para que puedan resolverlo. Y esa evidencia me suben a la plataforma, ¿ya? Yo les voy a mostrar qué corresponde a esas páginas, ¿sí? Esperen un ratito, ya les pongo las páginas. Ya, mientras se abre, vamos a ver la siguiente actividad que tenemos que hacer. Léame, por favor, Amadeus, la siguiente actividad. ¿Qué dice ahí? Realizar el reto de la página 105 en un documento Word. Se valorará la creatividad. Subir el documento a Google Classroom. Ya, como yo les dije el día de ayer, he creado las clases, las 5 clases en Google Classroom. Yo ya les envío el enlace para que puedan subir el archivo. Tienen que estar pendientes de la plataforma para que puedan hacer la actividad, ¿sí? En la página 105 hay un reto, entonces ese reto lo van a hacer en Word o los que prefieren hacerlo en cartulina. A ver, Carla, ¿cuál es su pregunta? Profe, ¿esto para cuándo es? Eso es para la siguiente semana, sería para el siguiente martes, ¿sí? De la próxima semana. Profe, también tengo otra pregunta. En Google Classroom aparecen solo 2 clases, la de proyectos y la de lengua y literatura. No aparece ninguna más. A mí, sinceramente, no me aparece. Bueno, yo ya les envío la invitación a los correos de Gmail, ¿sí? Porque funciona con Gmail. Yo ya les envié incluso la invitación a que ingresen a la clase de Ciencias Naturales y resuelvan el cuestionario que les mostré ayer, ¿ya?
Ya les envío la invitación a las diferentes clases para que ustedes puedan ingresar, ¿sí? Ya. Ya. Entonces, como les decía, vamos a ver. Ah, ya le tengo aquí. Listo. Aquí está su libro de sociales, ¿no? Aquí está su libro de sociales. Ya, vamos a la página 104 y 105. Ya. A ver. Ya mismo llegamos, estamos en la 50, 44. Profe, ya se va a acabar la reunión. Allá, espérenme un ratito, ya les indico. Solo les indico lo que tienen que hacer. Ahí. Todavía creo que tenemos tiempo, ya, así avanzamos. A ver, ahí está. Ya mismo, ya llegamos. Ya, ahí está. Miren, ahí están las páginas 104 y 105. Esto me resuelven ahí igualmente en el cuaderno, en el libro, y me suben ustedes a la plataforma la primera actividad, ¿sí? Recuerden, la primera actividad era de 104 y 105, leer previamente para responder, subir a la plataforma, ya. Y la otra, realizar el reto de la 105. ¿Cuál es el reto de la 105? Aquí está el reto de la 105, ¿sí? Vamos a leer qué dice el reto de la 105. Cambiar la matriz económica del país. Averigua en qué otras áreas que no sea la agricultura, la ganadería o el petróleo, el Ecuador podría especializarse para no depender de la matriz, para no depender de la exportación del petróleo. Dice, escribe tu propuesta para cambiar la matriz. Ustedes van a escribir en ese documento Word, van a hacer un escrito en qué otras áreas el Ecuador puede destacarse para aumentar su economía, ¿sí? Ya. Entonces, está claro hasta aquí, ¿verdad? Ahí está la actividad. Yo voy a subir